Seguro que te ha pasado. Es tarde, estás en la oficina, otra vez en un pasillo de un hotel o en un parque subterráneo. Todo el mundo se ha ido. Tienes esas flores fluorescentes que están zumbando encima de tu cabeza y como si estuviesen rascando el cerebro con ese sonido metálico. No hay nadie, no hay sonido de tráfico, no hay voces, no se escucha nada. Y de repente te detienes, miras hacia atrás y el pasillo parece quizás un poco más largo de lo de costumbre. Las puertas cerradas parecen idénticas entre sí, como si alguien los hubiese copiado y pegado entre ellas. No tienes miedo a un fantasma, no tienes miedo a un asesino con un cuchillo, sino lo que sientes es algo mucho más profundo y perturbador. Sientes como si el lugar te estuviese echando. Sientes que la realidad se ha agrietado y que has caído en una zona de transición que no debería estar habitada. Tu cerebro activa una alerta de peligro totalmente instintiva porque el espacio ha perdido su función. Hoy es viernes 13. Y no quiero que hablemos de Jason Voorhees ni de posesiones demoníacas. No, quiero que hablemos de una pesadilla moderna que ha nacido en las entrañas de Internet, pero que siempre ha estado en tu subconsciente. Hoy quiero que hablemos del horror liminal. Pues bien, la palabra liminal viene del latín limen, que significa umbral. Un espacio liminal es, por lo tanto, un espacio de transición, ¿vale? Donde hay un umbral para poder pasar a otro sitio. Un lugar que existe únicamente para llevarte del punto A un punto B. Pasillos, escaleras, vestíbulo de aeropuertos, salas de espera de hospitales, parada de autobús en medio de la madrugada. Normalmente son sitios a los que no les prestas atención, ¿verdad? Son no lugares, son invisibles. ¿Por qué? Porque siempre están llenos de gente que va a alguna parte. Pero, ¿qué pasa cuando quitas a la gente? ¿Qué pasa cuando ese lugar de tránsito se queda vacío, pero las luces siguen encendidas y la estructura sigue ahí? Pasa que el lugar pierde su propósito. Un colegio vacío a las 3 de la madrugada es aterrador. ¿Por qué? Porque el colegio está hecho para el ruido, para los gritos y para el movimiento. Sin niños, el edificio se convierte en un cadáver arquitectónico. Es como si fuese una cáscara vacía que parece que ha estado esperando algo que nunca va a llegar. Esa disonancia cognitiva es lo que llamamos el horror liminal. Es el miedo a lo que está entre medias, esa sensación de estar atrapado en un paréntesis de la realidad. Pues bien, en este vídeo de análisis quiero que bajemos a los niveles más profundos de esta estética, dada al nivel de la escritura. Quiero que descubramos por qué nos produce una nostalgia tan dolorosa como terrorífica abordar esos temas. Y quiero que analicemos estos backrooms, que ahora son tan famosos por el videojuego, y cómo un simple foro de internet cambió nuestra forma de entender el miedo. Y sobre todo, quiero que veamos cómo y que intentemos aprender cómo tú, como escritor o como creador, puedes utilizar la arquitectura para que tus lectores no vuelvan a dormir tranquilos cuando se queden solos en un hotel. Pues bien, bienvenidos a los espacios de transición. Bienvenidos al horror donde no hay monstruos, solamente hay paredes. Porque a veces lo más aterrador de una habitación es simplemente que esté vacía. Pues bien, Para que un, para que un lugar sea liminal, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir ciertas reglas que nuestro cerebro detecta prácticamente al instante. La primera es la iluminación artificial. El horror liminal rara vez ocurre a plena luz, de día o en una oscuridad total tampoco. Ocurre bajo el resplandor amarillento de las fluorescentes o las luces de sodio de un parking. Es una luz que no es natural, ¿verdad? Es una luz que crea sombras totalmente planas y te hace sentir que estás dentro de una caja de zapatos gigante. Y la segunda es la repetición infinita. Hay pasillos que giran y pasillos que vuelven a empezar. Puertas iguales, alfombras con patrones geométricos que parecen no tener fin. La repetición anula tu sentido de la orientación y te quita el control absoluto. Y la tercera, porque hay una tercera, que es quizás la más importante aún, es la falta de contexto humano. Un espacio liminal es un lugar que pide gente. ¿Mm? Si ves una silla de oficina sola en medio de un pasillo vacío, no es solamente una silla, ¿verdad? Es la prueba de que alguien debería estar sentado ahí, pero no lo está.
En lugar de eso, ¿qué genera? Genera una ausencia que crea un vacío que tu imaginación, por puro instinto de supervivencia, intenta llenarlo de algo terrible. Pues bien, si ya sabemos lo que es el espacio liminal y el horror liminal, quiero que intentemos ver de dónde viene. Vamos allá. Vale. Para entender por qué el horror liminal nos ha golpeado tan fuerte como sociedad, tenemos que hablar de una patología de la memoria, una cosa que se llama la kenopsia. Imagina un estadio de fútbol, ¿de acuerdo? En tu mente es un lugar de ruido. 50.000 personas gritando, olor a césped, la vibración del suelo, todo lo que quieras. Es la función del lugar, ¿verdad? Vale. Ahora imagina que caminas por el centro de ese mismo campo a las 4 de la madrugada bajo una niebla cerrada y en un silencio totalmente absoluto. ¿Esto que genera? Genera una atmósfera totalmente lúgubre, una sensación de que el lugar está fuera de servicio, pero que sigue observándote. Eso es lo que se llama la kenopsia. Pero permíteme que haga una puntualización, ¿de acuerdo? La kenopsia no es solamente la soledad. La soledad es estar en un bosque, ¿vale? La kenopsia, sin embargo, es estar en un lugar que necesita gente para tener sentido, pero cuya gente se ha evaporado. Es el rostro vacío de la arquitectura. Nuestro cerebro es de por sí una máquina de detectar presencias. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Estamos programados de forma evolutiva para buscar a otros seres humanos. Y cuando entras, por tanto, en un espacio que grita actividad social, como hemos dicho, una aula de colegio, una oficina, un salón de bodas, y no hay nadie, tu cerebro entra de forma irremediable en un bucle de terror. Sientes que has llegado tarde a la fiesta o que te has quedado después del fin del mundo. Es un miedo a ser como el único superviviente de una catástrofe que no ha dejado rastro. No hay escombros, no hay fuego, solamente existe la ausencia. Y esa ausencia pesa más que cualquier monstruo. ¿Por qué? Pues porque la ausencia sugiere que algo, una entidad, una fuerza, un error en el sistema de Matrix, algo se ha llevado a todos los demás, menos a ti. Fijaos en la foto de los espacios liminales que más triunfan en Internet. Casi todas tienen prácticamente algo en común, ¿verdad? Lugares de los años 90 o principios de los 2000. ¿Por qué? Pues porque para que esta misma kenopsia duela, el lugar debe ser relativamente familiar. No nos asusta una pirámide egipcia vacía, ¿verdad? Nos asusta el Burger King de nuestra infancia con las luces a medio gas. Nos asusta un hospital que conocemos, cuyas paredes están derruidas. Es una especie de nostalgia tóxica, un sentimiento de que tu pasado ha muerto y que solo quedan esas cáscaras vacías, iluminadas por tubos fluorescentes que zumban como si estuviesen sufriendo. Podríamos llamarlo como si fuese la muerte de la infancia convertida en arquitectura. Todo este, ese sentimiento colectivo que millones de personas sentían, pero no sabían nombrar, comenzó, o mejor dicho, cristalizó un día concreto de mayo de 2019 en un foro que se llama 4chan. Si no lo conocéis, 4chan es uno de los foros más virales que han existido siempre en Internet, de donde han surgido mil historias, tanto buenas como malas. Pues bien, un día de marzo de 2019, pues como digo en este foro de 4chan, alguien pidió fotos que se sintieran incómodas. Y desde las fotos de siempre, pues apareció la foto en mayúsculas. Una foto de una oficina vacía, paredes de un amarilloso bilioso, una moqueta húmeda, había una columna que estaba totalmente fuera de lugar y, y no había nada más. Eso era todo. ¿Cuál es el problema? Que con esa foto había un texto que acompañaba esa imagen, que era ese Big Bang del terror moderno. Hablaba del no clip. El no clip es un término de videojuegos. Si jugáis, seguramente lo conozcáis. Es cuando ese código falla y el jugador atraviesa una pared sólida y cae al vacío fuera del mapa, donde hay texturas sin terminar, ya lo conocéis, ¿verdad? Esa idea es aterradora solamente porque sugiere que nuestra realidad es frágil, que el mundo físico es solamente como si fuese una capa de pintura sobre una estructura de pladur totalmente infinita y mal diseñada. Pues bien, la leyenda de los backrooms dice que si atraviesas la pared en el lugar equivocado, terminas en el nivel cero.
600 millones de millas cuadradas de habitaciones amarillas divididas al azar, sin ventanas, sin salidas. ¿Sabéis por qué eso nos aterra más que un asesino con una motosierra? Porque es el horror de la insignificancia. En los barrooms originales no había monstruos, para nada. El monstruo era el espacio. Era el miedo a caminar durante 10 años hacia el norte y encontrar exactamente la misma habitación amarilla, el mismo olor a moqueta vieja y el mismo zumbido de luz. Es el miedo a esa burocracia externa, a esa oficina a la que nunca puede salir. Es ese lunes por la mañana que se expande hasta el infinito. Es la manifestación de nuestra ansiedad moderna, del estar atrapados en un sistema que no nos odia, pero simplemente no nos ve, que somos invisibles. Es un error de datos en un almacén de realidad vacía. Y es que si mueres allí, el sistema ni siquiera se dará cuenta. Las luces seguirán encendidas, el aire acondicionado seguirá moviendo ese aire que está totalmente estancado. Tu existencia no habrá dejado ni una muesca en el pladur y las paredes seguirán siendo amarillas. Ese es el abismo amarillo. No es el infierno de fuego y azufre de Dante, ni mucho menos. Es el infierno de la clase media. Un laberinto de oficinas sin ventanas donde el tiempo no existe y el silencio te está gritando que no deberías haber nacido. Pues bien, si pudiéramos diseccionar estos lugares, diseccionamos también el dolor de la ausencia, el mito que los ha hecho virales. Quiero que vayamos un pasito más allá y que intentemos ver las tripas del edificio. Quiero que hablemos de arquitectura y quiero que hablemos de cómo todo esto está hecho para que pierdas el sentido de la realidad. Pues bien, para entender por qué ese pasillo te da ganas de llorar o de salir corriendo, tenemos que dejar de hablar de fantasmas y empezar a hablar de antropología. En 1992, Marc Augé definió algo que hoy es la base de todas nuestras pesadillas, o de la gran parte de nuestras pesadillas, que es el no lugar. Vale, ¿qué es un no lugar? Es un espacio que no tiene suficiente identidad para ser considerado un lugar real. Me explico. Un sitio donde no tiene historia, no tiene relaciones sociales y sobre todo no tiene alma. Hablo de las terminales de los aeropuertos, hablo de las habitaciones de los hoteles de cadena, hablo de gasolineras en mitad de una autopista, hablo de los centros comerciales, burbujas de anonimato total. En un aeropuerto, tú no eres tú, eres un código QR en una pantalla, ¿vale? Eres una maleta con un peso determinado. El espacio no te conoce como un humano, te trata como una partícula fluyendo por una tubería. Piénsalo seriamente y plantéatelo así. Todos los juegos de terror que existen y gran parte de los juegos, bueno, de las películas de terror que hay, ¿dónde están? Edificios abandonados, donde suele haber gente, hoteles metidos en mitad de una carretera, donde suele haber bastante gente, y así continuamente puedes verlo en absolutamente todos los sitios. Es esa liminalidad, si es que existe esa palabra, no lo sé, disculpadme si no lo es, pero que nos provoca ese miedo tan atroz. Y esto, si te das cuenta, se repite en casi todos los juegos, en casi todas las películas de terror. Pues bien, el horror liminal ocurre cuando esa tubería, por donde nosotros vamos fluyendo con una partícula, se detiene, pero la presión sigue ahí. El no lugar está diseñado para ser consumido a gran velocidad. Está hecho para que pase de largo, como un pasillo, ¿vale? Pero cuando te quedas atrapado en él, cuando el vuelo se cancela y te quedas en la terminal de noche, o cuando te pierdes en el parking subterráneo, el espacio empieza a devorarte. Te das cuenta que la arquitectura es estéril, cuanto menos. No. No hay arte, no hay ventanas que te conecten con el mundo exterior. Estás en un limbo de pladur y moqueta que podrías estar en Madrid o en Dubái o en un cráter de la Luna, si pudiese ser, pero no notaría la diferencia. ¿Por qué? Pues porque sientes una pérdida de identidad geográfica como un síntoma primordial de esa náusea liminal, ¿de acuerdo? El miedo a estar en ninguna parte. Tú piénsalo de la siguiente manera. Estás en tu casa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me veis, esta es la oficina donde yo suelo trabajar y donde, como veis, hago los vídeos. Vete a tu casa y vete al pasillo, ¿vale? A un pasillo corto, a una entradita, donde sea. Y cierra todas las puertas. Imagínate que no pudieses abrir ninguna de ellas.
Simplemente y quédate ahí parado durante 3 minutos, 5 minutos. Y imagínate cómo el espacio poco a poco te va devorando. A ver cuánto tiempo aguantas. Te puedo asegurar que no mucho. Ni tú, ni yo, ni prácticamente nadie. ¿Por qué? Por ese miedo visceral del que estamos hablando. Pues bien, hablemos por lo tanto de la tortura sensorial que existe y que está totalmente enlazada con esto. En el horror liminal, que todo esto, como digo, se puede enfocar a la parte de la escritura, porque al fin y al cabo para eso estamos, existe un protagonista que nunca ves pero que siempre escuchas, que es el zumbido. Un ruido blanco constante eléctrico desde los tubos fluorescentes o de los motores de climatización industriales. En psicología ambiental, esto se conoce como un ruido de baja frecuencia. Está totalmente demostrado que someter al sistema nervioso a este tipo de sonido durante periodos prolongados provoca muchas veces ansiedad, fatiga cognitiva e incluso microalucinaciones. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro, que está totalmente desesperado por encontrar un patrón en el silencio que no es silencio, empieza a inventar sonidos, empieza a oír pasos donde no los hay, ruidos, golpes en las paredes. ¿A qué te ha pasado? A mí un montón de veces, te lo puedo asegurar. Y luego, a partir de ahí, también está la luz. La luz fluorescente no es luz, es una agresión rítmica. Parpadea a una frecuencia que tu ojo no siempre ve, pero que tu cerebro procesa como si fuese un aviso de peligro constante. Además, es una luz que anula muchas veces las sombras naturales. Eh, en un espacio liminal, como esto que estamos describiendo, ¿de acuerdo? No hay una fuente de luz clara. Todo brilla con una intensidad plana, artificial y amarillenta. Y esos fluorescentes que vemos en cualquier sitio, al final, ¿qué provocan? Pues provocan que todo esté perfectamente iluminado hasta que empieza a parpadear, ¿verdad? ¿Sabes, por lo tanto, qué ocurre cuando eliminan las sombras? Pues que destruye la percepción de profundidad de quien te observa. Por eso, los pasillos liminales parecen no tener fin. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro pierde la capacidad de medir la distancia que tienes frente a ti. Te sientes como si estuvieses dentro de una maqueta real, una maqueta de escala real, construida por alguien que no le gusta la vida orgánica. Estás en un eterno ahora, de una forma artificial, que lo despoja totalmente del tiempo. No tienes sol para saber qué día es, no hay sombras para saber dónde estás y para poder orientarte. Solo queda el zumbido. Y el zumbido te dice que el tiempo se ha detenido para siempre. Pues bien, hasta ahora, y con todo esto, hemos diseccionado materiales, el pladur propio y la frecuencia eléctrica que nos vuelve locos. Hemos entendido, si hemos llegado hasta aquí, que esos edificios se pueden transformar en armas de guerra psicológica. Pero existe un factor más que hace que este horror liminal sea una herida abierta en nuestra psique, que es nuestra infancia. Vale, vamos a ver cómo planteamos esto. Vale, hay una variante, ¿de acuerdo? De este horror liminal que no ocurre en oficinas ni en aeropuertos. Ocurre en los lugares donde deberíamos haber sido felices. Hablo de lo que se llama el Dreamcore y el Warecore. Seguro que has visto muchas imágenes, muy parecidas como las que te voy a describir ahora mismo. Por ejemplo, un parque de bolas iluminado, que solamente con un foco en mitad de la oscuridad que justamente da a la piscina de bolas. Una piscina municipal vacía, con el azulejo azul que está desconchado y el eco del goteo del agua. Una guardería con dibujos de personajes de dibujos animados que parecen tener los ojos demasiado grandes, demasiado muertos, demasiado fijándote en ti. ¿Por qué esas imágenes no golpean tan fuerte? Pues porque representan una transición y también representan algo mucho más importante, que es una traición. Cuando somos niños, esos lugares son el centro de nuestro universo, ¿vale? Son el lugar de seguridad, de juego, de protección. Pero al verlos vacíos, totalmente de forma descontextualizada y mal iluminados, nuestro cerebro adulto detecta que ese refugio que sentíamos como nuestro ha sido profanado. Es lo que Sigmund Freud denominaba el Das Unmögliche, disculpadme la pronunciación, que es, traducido al español, es lo siniestro.
No es algo extraño, es algo que debería ser familiar y acogedor, pero que por un pequeño detalle se vuelve totalmente hostil. Un castillo hinchable en un jardín soleado es divertido, todo el mundo se lo pasa bien. Pero un castillo hinchable en mitad de un parque subterráneo vacío a las 3 de la mañana es una absoluta pesadilla. Es la sensación de que la infancia es un lugar al que ya no puede volver y que si lo intentas te encontrarás con que los juguetes han cobrado vida propia y maligna. Mira el éxito que ha tenido las 5 noches en Freddy, pues igual. El error liminal infantil, por tanto, nos recuerda que el tiempo es un depredador. Se lleva la risa y solamente deja el olor a plástico frío y el olor a cloro. Pues bien, como escritores, ¿de acuerdo? Existe algo totalmente fascinante en cómo construimos este tipo de terror, perdón. Y es que casi siempre son, para poder eh, utilizarlo, utilizamos fotos de baja calidad. Imágenes granuladas, borrosas, con el flash de la cámara quemando el centro de la escena. ¿Y por qué preferimos esa baja calidad al 4K? Pues porque la baja resolución imita la forma en la que funcionan nuestros recuerdos. Nuestra memoria, como habréis visto justamente en el podcast de ayer, que lo comentaba un poquito acerca de cómo recordamos y cómo en vez de recordar lo que hacemos es que sobreescribimos nuestros recuerdos, nuestra memoria no es una cámara de alta definición. Recordamos nuestra infancia como ráfagas de luz, colores saturados, formas difusas. Y cuando el horror liminal usa esa misma estética, ¿qué pasa? Pues que está hackeando tu hipocampo directamente. Te está diciendo, esto que ves no es una foto de internet, en realidad es el recuerdo que tenías guardado en el cajón de tu mente y que acabas de desbloquear. Y que eso te estalla la cabeza. Lo podemos llamar como esa nostalgia de lo que nunca existió. Vamos a ver, para hablarlo de una forma totalmente clara, muchos jóvenes que nunca vivieron en los 90 sienten pánico a ver oficinas con ordenadores de tubo o moquetas marrones. Sienten que pertenece a ese lugar, pero a la vez sienten que ese lugar les odia. Es el miedo a quedar atrapado en un bucle temporal, en un horror liminal donde no hay futuro. No hay un sol saliendo por el horizonte, solo hay un pasado eterno que se repite como si fuese un GIF que está totalmente corrupto. Estás atrapado en el recreo de tu colegio para siempre, pero el colegio está vacío, las puertas están cerradas y el timbre de salida nunca va a sonar. Ese es el poder del Dreamcore. Nos enseña que el lugar más peligroso no es una casa encantada de la colina. El lugar más peligroso es la sala de juego de tu infancia cuando se apagan las luces. Porque es ahí justamente donde te das cuenta de que la protección de tus padres era un espejismo y que ahora estás solo en un laberinto de colores chillones que nunca termina. Pues bien, para avanzar y que termine con este vídeo, quiero que intentemos responder una pregunta, ¿de acuerdo? Y es, ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo puede un escritor o un creador general utilizar este miedo sin utilizar y sin mostrar un solo monstruo? Así que vayamos a hablar de la narrativa del vacío. Vale, hemos diseccionado la antropología, la luz, el sonido, el trauma. Pero ahora, como decía, como creadores tenemos que hacernos la pregunta fundamental. ¿Cómo se narra la ausencia, la nada? ¿Mm? En el terror convencional, el miedo viene de la presencia. ¿Va? El fantasma que está en el espejo, el asesino debajo de la cama. En el horror liminal, el miedo viene de la insuficiencia. Así que si quieres escribir o crear una atmósfera liminal, tienes que dejar de tratar el escenario como un decorado y empezar a tratarlo como un personaje. Pero, ¿cuál es el problema? Que un personaje, por lo general, tiene diálogos, ¿verdad? Tiene un rostro y a veces tiene piedad. Es justo lo contrario. No tiene rostro, no tiene diálogos y no tiene piedad. Así que para blindar este tipo de narrativa tienes que utilizar la especificidad, palabra compleja, sensorial de lo que es inerte. Ejemplos. No me digas que el pasillo da miedo, ¿vale? Dime que la moqueta tiene un patrón de rombos que parece repetirse de forma infinita, pero que si te fijas bien, el rombo número 1300 está un milímetro más a la izquierda que el resto. Dime que el aire de la habitación huele a ozono y a polvo viejo,
como si no se hubiese movido desde 1994. ¿A dónde quiero llegar? A que el horror liminal, en el horror liminal, el terror nace de la anomalía sutil. ¿Ves? Es ese error en la matriz. Algo que si el espectador y el lector o el lector detecta que hago en la arquitectura que es imposible o incorrecto, provocará que su cerebro entre en pánico, mucho antes de que si le pones un monstruo delante. ¿Por qué? Pues porque un monstruo se puede combatir, se puede matar. El cine nos ha enseñado eso, ¿vale? Pero un pasillo que gira sobre sí mismo y que no tiene fin, ¿cómo te defiendes contra eso? No hay defensa posible. Pues bien, esto es lo que quiero que tengáis en mente y que focalicéis a la hora de escribir. Hemos hablado durante 25 minutos sobre aeropuerto vacío, de backrooms amarillos, de parque de bolas a la oscuridad. Nos sentimos seguros porque estamos mirando una pantalla. Creemos que el olor liminal es algo que está ahí fuera, en internet o en una foto grabada. Pero quiero que hagamos un experimento antes de terminar, ¿de acuerdo? Quiero que cuando apagues este vídeo no hagas nada. Vamos a extrapolarlo y en vez de hacerlo en ese pasillo, quiero que te quedes en silencio en la habitación donde estés. Quiero que mires la pared que está frente a ti. Quiero que mires el marco de la puerta. Quiero que escuches el zumbido de tu ordenador o el zumbido de la nevera de la cocina. Si te quedas el tiempo suficiente, como decía esa frase, te darás cuenta de que tu propia casa es un espacio liminal. De noche, cuando el resto del mundo duerme, tu salón no es tu salón. Es un espacio de transición entre el día de ayer y el día de mañana. Es una cáscara vacía esperando que los humanos vuelvan a darle sentido, que te vuelvas a sentar en el sofá, a poner televisión y todo eso. Y si en ese silencio absoluto sientes que la arquitectura te observa, si sientes que ese rincón oscuro de tu pasillo es un poco más profundo de lo que debería, es que posiblemente Abraham Wall tenía razón. Estás mirando los agujeros de bala equivocados. No tienes miedo a lo que es la oscuridad. Tienes miedo a que si cruzas esa puerta, la realidad se haya desrenderizado, por así decirlo, y no haya nada al otro lado. Solo más habitaciones, solo más pasillos, solo más zumbido. Muy feliz viernes 13. Y ahora ve y sal de ese pasillo mientras todavía puedas. Nos vemos en el próximo nivel de la realidad, si es que conseguimos volver. Chao, chao.